Hola, un gusto saludarlos, Polo, Jorge, Pepe. Hola, hola. Hola René, ¿qué En tal? Hola, este, hola. en este Jorge, tercer, Polo. tercer podcast de Plano 9 que va tomando forma en estas conversaciones nocturnas, ¿ah? Aunque el visitante nocturno sabemos, Pepe, que está cada día más tranquilo, Sí, ¿ya? muy Con toque de queda, está con toque de queda el visitante nocturno. No puede salir a hacer sus sobrevuelos de la noche. ¿Ah? No, ya ni siquiera vuelos rasantes ya. Ya no me da, la capa ya no me está funcionando. Pero bueno, Oye, en la vida todo tiene ciclos. todo tiene Entonces, ciclo, todo tiene ciclo. Saludos, Polo. ¿Ah? Hola, hola René, hola Hola, Pepe, hola Jorge. hola. Y Jorge, un saludo Hola, muy hola. especial para Jorge porque está pasando por unos días excelentes, Jorge. Felicitaciones. Estrenando una película tras otra en Onda Media. Yo sé que con muchos visionados, con muchos buenos comentarios. Y ahora seleccionado para mostrar tu última película, La Casa, en el prestigioso, famoso, querido Festival de Cine Fantástico de Sitges, ahí a media hora al sur de Barcelona, en la Costa Dorada, ahí, un excelentísimo lugar para andar por allá, donde tú vas a estar mostrando la casa. Cuéntanos un poco, Jorge. Sí, o sea, estamos demasiado felices porque, bueno, es una cuna increíble el sitio porque, bueno, partió como un festival de fans, ¿no? De género y se transformó en un festival muy importante. De hecho, ahora hasta Hollywood va a estrenar las películas ya para medir Sí, sus películas de género. tu conexión está con algún problema. Desconecta los otros aparatos, te puede servir ahí como se escucha Sí, entrecortado. Sí, desconecta los celulares, quítenle. ¿Ah? voy a ponerme los fonos mejor, quizás eso, ¿eh? ¿Te escuchabas Voy a ponerme bien? los fonos, quizás. Ah, eso. Te escuchabas súper bien antes de empezar a grabar y la ley de Sí, Murphy, pero empezamos a grabar. ahí retomé, ahí retomé, ahí retomé. Ya. Ahí de nuevo, Jorge, a ver. Ya, y ahora, Ah, parece que a son ver, los audífonos, ¿no? A ver. ahí sí. No, No, los audífonos tienen problemas. ahora sí, ¿no? Más o menos. No, ¿No? ¿me escuchan bien, no? Se No, escuchaba, se escuchaba excelente antes y ahora vamos no. con, sería no tengo ahora, No, toma algo tres, pasó, algo pasó. toma tres, toma Toma tres. tres, toma Vamos a tres. tener que, Te estábamos celebrando voy a cambiar demasiado. el computador. Me da lo mismo, sí. No, pues no se le escucha como más No, lo no, mismo. a lo que hoy podéis retomar, o sea, Ah, sí, sí, sí. veamos que lo arregle para que se Sí. escuche bien. Ahora sí, Ah, perfecto. Ahora sí. Un- excelente, excelente, Jorge. Ya está de vuelta, Jorge. Estábamos elogiándote ahí porque va a Sitges y todo lo que. Sitges, como dicen los catalanes, ¿no es cierto? Cuéntanos cómo se dio eso, por favor. Sí, no, nosotros felices, bueno, nosotros ya sabíamos un poquito antes de la participación de la película, pero esta semana se hizo oficial, ya mostró todo su programa el festival, que para nosotros es muy importante porque es como la ventana más importante del género fantástico a nivel mundial, incluso hasta para la industria de Hollywood. De hecho, ahora Hollywood va a probar sus películas allá y les lleva a los actores y estrena y ahí se lanzan al mercado, así que estamos contentos. Bueno, El Hoyo nació de ahí, por ejemplo. Ahí triunfó. Sí, han nacido muchas películas y también lo bonito es que también se hacen homenaje también al género, o sea, nosotros vamos a estar en una sección preciosa de culto que se llama Brigadon, donde va a estar, va a haber un homenaje al precursor del cine terror latinoamericano, que es un director brasileño, José Mujica Marins, más conocido como C. de Caiçado, Sí. que bueno, él de hecho, hasta es reconocido como uno de los grandes maestros del terror en Latinoamérica, pero muy pocos los conocen. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en un festival en Montreal, Ah, lo conociste donde vi, personalmente. sí, lo conocí. Él fue a ver Ángel Negro el festival,
Ah, mira. Y ahí me di cuenta del mito que había sobre él, que era el padre de Freddy Krueger, porque él tenía de verdad unas garras de verdad real, así. Es como que él había creado un personaje, ¿no? Un personaje macabro, siniestro, que él también dirigía, ¿no? Era su Era como propio alter ego. era un alter ego real, era un Freddy Krueger que andaba Claro, caminando por la calle. exacto, de negro, con su gorro y todo eso. Pero también era un tipo muy, muy sensible y también con una filmografía muy extraña. Sí, Y eso estaba mirando, los títulos de sus películas, ¿no? De Yo he visto algunas sí, 1900, películas de Sede Kaizao. sí, de 1964 a medianoche Son tomaré bien tu alma. extrañas. Esta Sí, noche son, pues poseeré tu cadáver. Encarnación del sí, son demonio. películas. El despertar de la bestia. Los brasileños tienen una cinematografía bastante particular, tienen como su propio folclore y tienen su identidad bien clara. Ellos trabajan de espalda a Latinoamérica, o sea, básicamente su producto interno de cultura, de autoconsumo, ¿cachai? Eh, es difícil entrarle. Y ellos tienen su propia cultura, tanto en la música, en el cine, en el arte, en la música, no sé. Sí, claro, tiene una cultura propia muy En ese particular, sentido, muy... es tan particular que cuesta entrarle quizá en un principio, pero tal como dice Jorge Sede Caicedo, es un personaje como un Jess Franco, o sea, como Claro. es un autor dentro de un género súper, muchas veces subvalorado. Entonces, un honor yo creo No también para sé, yo mí. no he, claro, es un honor, yo no conozco sus películas, tú las has visto, Jorge? sí, he tenido la oportunidad de verla. De hecho, la vi en el mismo Montreal. También tengo un par de DVDs que me traje. Y lo más interesante es que su cine, es verdad lo que dice Polo, es demasiado, tiene mucho arraigo al folclore, a la mezcla de las mezclas religiosas, ¿no? Que existían en Brasil. Y él toma todos esos elementos del folk y los transforma en historias surrealistas, a pesar que trabajaba con muy bajo presupuesto, así como Jess Franco también, pero con una puesta en escena, yo diría, mucho más elegante y más sofisticada. ¿Sí? De hecho, eh, ahí realmente tiene un imaginario realmente surrealista en algunos puntos de vista. De hecho, en algunos aspectos se parece mucho más a Jodorowsky, yo diría. Claro, claro, como un cine alucinado, ¿no? Por Sí, lo que se totalmente. da la impresión por los títulos de las películas. Y eso es bien brasileño, ¿eh? Está, bueno, Glauber En el Rocha, trance. Dios y el Diablo en la Tierra del Sol y Sí. Antonio das Mortes son de estas películas que tienen que ver con la religiosidad popular, con el sertón, con el mundo del nordeste brasileño, con los Pero con el mitos. delirio también, con el delirio como Terra Claro, en Trance, ¿cachai? Por eso digo, es muy particular, es como, eh, es curioso, ¿cachai? Porque además está la cosa religiosa. Yo he estado en situaciones donde hemos terminado en carretes en Fortaleza. Yo he estado varias veces en fiestas de Fortaleza y en trance, en un bar. Hay una cosa misteriosa que uno no ya. conoce, Nos va a que tener por que ahí podemos contar, llegar por ahí podemos llegar a los zombies y al vudú. ya, nos va a tener que contar cómo se puede terminar en trance en Sí, un bar. sí, No, sí. Ocurre. Es verdad. nos va a tener que explicar después, quizá, cómo voy a terminar voy a tomar una cerveza, una cervecita y termino en trance, No, ¿cachai? En el no, nortísimo, después de todas las películas de la noche. en el Sí, nortísimo del sí. Brasil, en Las películas se Fortaleza. muestran en la noche. Las películas se muestran Oye, en la noche y duran hasta la 1:30 de la mañana. Y ahí se sale. de ahí se sale, Se claro. come y después se sale. Oye, ¿y Jorge va a ir a Sitges? ¿Cómo es este tema? No, no lo sabemos todavía, o sea, sería increíble. No lo sabemos porque estamos hablando también con la Irak para ver si hay posibilidad de entrar al país, si Chile está autorizado todavía o a través del consulado. No lo sabemos, pero obviamente que sería increíble ir a Sitges, pero
Pero la situación está compleja, yo creo. Está compleja porque aparte el festival en octubre, el 8 de octubre, así que no sabemos qué va a pasar en este mes. No, claro, falta un mes, es un poco encima. Ahora el Festival de Venecia se está haciendo presencial, pero es una excepción. Bueno, San Sebastián también lo van a hacer presencial, pero está todo bastante cargado al streaming, ciertamente, ¿no? Sí, bueno, el festival yo creo que va a ser mixto, va a ser presencial y también online. Ah, de Así, es acuerdo, que ojo ya. que Sitges también estuvo Hoy, muy complicado, ¿ah? Fue una zona de alto contagio. Sí, pues en Cataluña Así sí. que, Oye, pero Maldonado está silenciado, ¿no? ¿Qué pasó ahí? no sé. Ah, perdón, Ah, ahí perdón, no está, me había ya. dado cuenta que tenía el ah, micrófono. No, lo que estaba diciendo es que es un tema que no conozco, entonces tampoco A voy a blufear. carrilearme, ¿me entiendes? No. Estoy escuchando, estoy aprendiendo. No conozco las películas, conozco a Jorge, conozco sus películas. El festival lo he oído nombrar, obviamente tampoco he ido al festival. ¿Pero viste la casa? La casa no la he visto. Yo tampoco he visto la casa, pues. se los voy a tener que enviar. Vamos a Sí, por tener que, favor, claro, por vamos a favor. tener que verla. Yo la he visto, yo la vi, es una película que tiene hartas cosas que uno va descubriendo. Bueno, pasa además que parte de mi familia trabajó en ella, entonces, Ya, pero hasta donde yo pero entendí, es verdad, es verdad, es verdad. oye, pero hasta donde yo entendí era solo un protagonista, un personaje. Sí, es un solo Cómo llega personaje. la familia de Polo a trabajar ahí? Claro, esa es la pregunta. No, lo que pasa es que la película parte con una introducción sobre las leyendas urbanas y los casos reales que tuvo la casa. Entonces ahí yo invité a participar Ah, a Julita, que no porque te ella incluso creo. ella había entrevistado un par de psíquicos que tuvieron eventos paranormales en esa casa. Entonces decidimos recrear eso Lo con hicieron en el Julita. set, lo hicieron en el set. Exacto, logramos el mismo set del programa ya de la red, que es la red, hay un ¿Sí? auspiciador de la película. Y en el set de ahí de la red ha habido sucesos paranormales? No, no, no. Ah, yo decía ya como. No, bueno, Ah, podría ser, después de los programas que han tenido ahí como intrusos y cosas así, podrían haber sucesos. Se invocan a demasiados personajes freak del medio nacional. oye, Jorge, y entonces vas para allá, te presentas, en el fondo sirve como una buena vitrina para mantener la vigencia, fundamentalmente, ¿no? Igual voy con una buena espalda, o sea, vamos ya con un distribuidor importante, que es Epic Pictures, que es una distribuidora de cine independiente de terror, pero de Hollywood, muy importante. Entonces, ellos van, en el fondo, a hacer un poco el lanzamiento. Este sería el inicio de cómo hacer visión de la película un poquito más internacionalmente, a los mercados que a ellos les interesan. De acuerdo. Europa, después seguramente ir a Asia, y van a cerrar en Estados Unidos. Entonces, Tu conexión wifi es irregular, Jorge, Inestable, definitivamente. diríamos. Inestable. Es inestable. A rato suena bien y a rato entra un chisporroteo extraño. Te de recomiendo, nuevo, te recomiendo revisarla. Ya que soy el único, aparte de Jorge, en este panel virtual que tenemos. Eh, Tengo que destacar la película de Jorge. Logra hacer algo que es súper difícil, que es a través de como un traveling eterno con un solo personaje, un protagonista y eh, presencia que aparece en esta casa. Una casa maldita. Ya. Y en eso está, o sea, cumple con todo el género y más. Y es un tour de force súper fuerte, ¿cachai? Que te exige y te pide y tienes que estar atento. En ese sentido, mis felicitaciones a Jorge. Súper súper bien y muy bien que se te haya puesto el ojo en ti. O sea, Ah, está bueno, es una excelente ¿no? sí, no, invitación. O sí, sea, sí, sí, no. Véanla, felicitaciones. a la gente que no la vio, véanla, consíganla.
No, Sí, pero no está disponible todavía la película. Justamente ahora vas a ver temas de No, distribución, ¿no? exacto. Ahora a fin de año va a comenzar el proceso de distribución en diferentes plataformas, así que ahí van a tener la gente la posibilidad de verla. De acuerdo. ¿y nadie la ha pirateado? Está escondida. Todavía no, ¿No? ¿No? no sé, no sé, capaz que tenga otro nombre. Está escondida. Está escondida. En Oye, polvo azul. Ahí, está, ya está. justamente una de las cosas que queremos hacer en estas conversaciones es hablar de algunos temas, de algunos tópicos que tienen que ver con el cine fantástico y el cine de culto. Eh, y habíamos estado justamente conversando backstage sobre los zombies, ¿no? Habíamos justamente preguntándonos por qué el zombie es el personaje de terror del siglo XXI, como tratando de lucubrar eso, de llegar a alguna conclusión al respecto. Y yo estuve, un poco para invitarlo a entrar en el tema, estuve pensando en que los zombies, por supuesto, son muy contemporáneos y que antes, en el pasado, costaba mucho encontrar un zombie en el cine. De hecho, la película de Caminé con un zombie de Jack Turner de 1942, que ocurre en Haití, los personajes tienen que ir hasta Haití a encontrarse con el Ujú. zombie, ¿no? El zombie está lejos de la urbe, está en un lugar remoto. Y hoy, en Guerra Mundial Z, los zombies están comiendo a la gente en el corazón de los Estados Unidos. Es uno de los monstruos en el que claramente ha habido un cambio, una migración incluso, una multiplicación, porque además un contexto más pagano, porque en Caminé con un zombie de 1942, los personajes están en un contexto claramente ritual, religioso, una de las escenas más bellas de la película, y de muchas películas. Si se acuerdan cómo ese baile donde los protagonistas descubren ahí que los están hipnotizando, ¿no? Cómo se crean los zombies. Y ahora los zombies están metidos en el corazón de la ciudad y devoran y comen. O sea, los zombies somos nosotros mismos, digamos. O sea, eso es derechamente la metáfora, es bien directa, ¿no? Entonces, tú hiciste, Jorge, una película con zombies, pues, donde también que es Solos, ¿no? O los descendientes, también O Los interesante. Descendientes. Ya, Jorge está con problemas con su conexión. Ya, está súper claro. ¿En serio? Puede que Oye, lo puede que primero, le aparezca un zombie y se le tira al cuello, que no me cuenta. No, estamos con problemas. Vamos a ver cuánto queda por acá. Ya. Ok. iniciar, Eh, reiniciar. Sí, no, vas a tener que reiniciar. Vas a tener que reiniciar. Pero mi pregunta era, tú hiciste una película de zombies donde yo actué, Jorge, a propósito de actuaciones personales, de cameos, solos. ¿Es Actúa, verdad? actuó René. Yo ¿Es verdad? actué. Sí. Como la Yo- Julia, tal cual. Tal cual, tal cual. ¿Con quién? Porque yo tenía una pareja que leía noticias, ¿no? ¿Quién era? Habían varios. Estuvo, eh, estuvo hasta Felipe Abello estuvo ahí. La Sí, de verdad Felipe que Abello me estuvo acuerdo. bello. Sí, sí. Estuvo bello. Yo aparezco hablando de un apocalipsis, ¿no? Sí, comienza a hablar del apocalipsis en el sur de Chile. Comienza la pandemia al sur de Chile. Ahora, lo más terrible de la película es que, bueno, ahora tuve que ver la versión subtitulada para Onda Media y todas las peores pesadillas se hicieron realidad. O sea, ahora estamos viviendo solos, o sea, literalmente. Eh, lo cual tiene un tema bien trágico, ¿no? Porque la película hablaba como casi como en un tono como irónico sobre las pandemias, sobre lo que iba a ocurrir, y finalmente eso Ocurrió. ocurrió, lo estamos viendo en carne propia. O sea, Claro, esto del encierro, Bueno, eh, eso se deja entrever claramente en los teaser o trailers que compartiste, que es lo que pude ver yo, digamos, ¿no? Y que lo ahí mejor de está la película, claramente los temas y los tópicos están. Dice pandemia, dice contagio, dice conceptos están ahí. es la primera película de zombies chilena, ¿no? sí, es la primera. eh,
Nosotros la grabamos el 2007, el 2008 la estrenamos en Bruselas, en un festival de cine, y el 2000, o sea, se estrenó en cine en 2009 acá en Chile, y el 2010 se lanzó el DVD y el Blu-ray en varias partes. Ahora, la película, el concepto ideal original de la película era un demo, ¿ah? Esencialmente es mi primera película digital. Yo no había tomado cámaras digitales. Ya. Eh, entonces, para mí era experimentar con las nuevas tecnologías, ¿no? Había hecho las películas en 16, 35, y me sentía así súper libre, o sea, como que ya no tenía que tener un equipo de 30 personas, ¿no? Si estaba con un equipo chiquitito, 10, 5 personas, y podíamos grabar. Eh, entonces me entusiasmé. Entonces el demo se terminó, en vez de terminar 5 minutos, 10 minutos, terminó un demo de 20 minutos, casi un mediometraje. Y se lo mostré a un productor americano, un norteamericano, y le gustó tanto que vendió al tiro los derechos de la película, como película. Entonces tuve que filmar 2 días adicionales, filmamos 7 días Ah, nomás, 2 días entonces, adicionales, claro. Entonces ahí, ¿vendiste la película antes de hacerla? exacto, fue muy rara. O sea, fue una película que fue en un proceso que estaba cambiando la estructura del cine también, ¿no? Venía con fuerza el Blu-ray, el DVD era lo que se vendía más, eh, por lo cual fue una película que me hizo llegar a mercados que incluso ni con Sangre Eterna llegué, o sea, llegué al Oriente, llegué a Corea, llegué a Rusia, llegué a todos lados con diferentes nombres. Y gracias también, debo reconocer que la visión también fue por un productor norteamericano que conocí, Dave Brown, que él me pidió hacer este demo, ¿no? Él iba a la San Diego, a la Comic Con, a todo esto. Él había sido uno de los descubridores de James Wan, del director del Ah, Juego del mira, Miedo. ¿En Entonces, serio? claro, entonces él tenía un mucho, peso pesado hoy día. claro, o sea, él tenía, por eso tuvo una visión, o sea, ahí fue mi manager en un periodo en Los Ángeles, cuando no me resultó el proyecto de Clock Tower. eh, eh, entonces él me dio como este premio consuelo, ¿no? Hacer este proyecto. Claro, ya lo tenía claro. De hecho, se estrenó el 2010 cuando salió al aire Walking Dead. Y de hecho, las carátulas americanas del DVD de Solos le hicieron parecida al fenómeno de Walking Dead. O sea, esperaron que Walking Dead arrasara y comenzaron a lanzar el Blu-ray y el DVD. O sea, era toda una estrategia comercial, ¿cachai? O sea, ahí uno se da cuenta que este cuento es bien complejo. Quiere un granito de arena en una estructura enorme que maneja Yo otros estaba criterios. avergonzado. O sea, sinceramente yo estaba avergonzado de la película porque sentí que, claro, la hicimos yo estaba feliz filmando en digital y todo, pero sentí que no era una película como tal, sino para mí funcionaba más como un mediometraje y la posibilidad de hacer una película después posterior. Pero a los gringos les gustó mucho, por lo menos a los productores y a los distribuidores, y ahora viéndola con el tiempo, a pesar de que los efectos digitales han envejecido bastante, ¿ah? Eh, sí siento que es demasiado contemporánea, o sea, y es porque los zombies, como tú lo estás planteando bien, yo creo que es el monstruo social de todos los monstruos, ¿no? Sí, El monstruo que nos representa a nosotros mismos como masa, como, como como seres objetos, alienados. alienados, gente El sin cerebro. colectivo. Sí. Claro. El Yo quiero saber colectivo, además. qué conexión tiene Pepe Maldonado con los zombies, porque lo veo ahí como... Yo quiero saber eso, No, a ver. la única, bueno, mira, cuando uno ya pasa cierta edad y ya han pasado cosas en tu vida, uno pierde, como dicen los alemanes, uno pierde la cara. O sea, no tengo ningún pudor en reconocer de que lo único que he visto de zombie es el video de Michael Jackson, de Thriller. Y creo que por ahí supe que había un señor que se llamaba Landis, que había Sí. hecho John películas Landis. como de género y relacionadas con el tema. En todo caso, mi comentario no está siendo peyorativo con el género ni con el tema, sino que es de una persona común, como dicen los ciúticos, de una persona de a pie que, la Con única el forma río.
Matías del Río. que, que tratar de decir, a ver, ¿qué sé yo de zombies? Eso. O sea, estoy exagerando, obviamente. Sí. Dentro de una cultura cinematográfica uno se Te vamos a hace, poner thriller de fondo. uno conoce los géneros, conoce referentes o referencias y sobre todo cuando uno está metido en el tema de la docencia, inevitablemente se encuentra con alumnos que proponen temas que quizás a uno por un interés personal o un interés autoral o cinematográfico no forman parte de tu catálogo, pero no por eso uno los deja fuera o los desconoce. Entonces, Sí, hablando ahí de los zombies, y todo, de thriller y de todo aquello, Jorge, ¿y cómo tú llegaste, estamos hablando de hace 13 años atrás, cómo tú llegaste a la idea de que había que hacer una película de zombies? Bueno, llegó producto del paso ahí, mi paso extraño por Hollywood, donde me llevé este premio Consuelo, donde un productor me ofrece la posibilidad de hacer un demo. Y como yo les conté antes, nunca había tomado una cámara digital así como para hacer una película nunca, me volví loco. Agarré la cámara y entregué un mediometraje. Y él se volvió más loco y lo vendió al tiro como largometraje, entonces tuve que filmar adicionalmente la película, alargarla, y ahí se armó la película. Pero yo creo que, bueno, ellos ya tenían la visión de lo que venía con el fenómeno de los zombies, seguramente la industria ya tenía claro lo que iba a pasar con Sí, Walking Dead, claro. por lo menos un fenómeno, y de alguna manera ya venía, o sea, el efecto zombie venía muy fuerte después de la película de Danny Boyle, ¿no? Esta de 28 días después. Mínimo. Sí, que es bien impresionante. O sea, Y fue un éxito global, pues. sí, sí. Y hubo una Lo que segunda pasa es parte y todo. que los zombies eran algo underground y contracultural, ¿cachai? Como La Noche de los Muertos Vivientes, Romero, las películas que hizo como en los malls, en los shopping, como dicen los gringos, ¿cachai? Eh, y pasó de ese como contracultura B-movie a hacer, y hacer Va a ser algo. mainstream, claro. Claro, exactamente. Entonces también se zombificó el mismo tema, ¿cachai? Hay una cosa, porque además hay una cosa que me interesa, sale hasta en Wikipedia, pero que tiene que ver como con la esclavitud. No tienes voluntad y tu voluntad está arrastrada por un deseo infatigable por carne humana o por zombificar a otra persona, que no tiene toda esa como elegancia y sofisticación de, no sé, de Drácula, de los Mm. vampiros, ¿sí? También tiene que ver con la muerte, el paso de la muerte y esta vida eterna, pero Claro, hay una eh, cosa más en el vampiro y una cosa más lírica, si queremos, sí, que aspira a otras profundidades, digamos. quiz- Aquí quizás ahí me conecto más yo, ¿ah? Con la cosa más lírica, yo más sé, con el vampiro. con el vampiro, con ese tipo de personaje, además que también está trabajado desde una cultura que a mí obviamente me llega, que es como la cosa del tema alemán, digamos, con Fritz Lang y toda esa génesis, ¿no? No tanto el vampiro más gringo, pero el personaje en sí, yo creo que yo soy más lírico, como dice René. Por Claro, eso porque el me conecto vampiro, más con el vampiro que con el zombie. es que el vampiro tiene, aquí hago una pequeña reflexión, el vampiro tiene un fundamento más romántico, viene del siglo Exacto. XIX, viene del romanticismo, digamos. No del sentido que se le da hoy a lo romántico, sino que del romanticismo, viene del fin del siglo XIX con Bram Stoker, viene de la literatura también. Exacto. Eso es lo que le da otro impulso, a pesar de que Drácula es descrito muy feamente en la novela de Bram Stoker, el cine lo arregló bastante, digo. Pero el espíritu es más esta cosa del amor que supera la muerte y todo aquello, ¿no? Tiene pero que como también es uno... individual versus lo colectivo. Acá el zombie es una Ah, legión es verdad, y no hay identidades, o sea, no distingue uno de otro porque no hay ninguna voluntad. En el caso del vampiro sí hay una voluntad. claro, es que es una alienación, es lo que, bueno, hay varios filósofos que han estudiado esto, el francés Paul Virilio, con B corta, em,
reflexiona sobre la zombificación del mundo contemporáneo en la medida que la tecnología avanza muy rápido, nos consume, nos esclaviza, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que dominamos el celular, pero en realidad el celular es el que nos domina a nosotros, que la inteligencia artificial está cada vez más constriñendo lo humano, poniéndole más límites, encerrándolo más. Entonces, el proceso de alienación es mucho más rápido y es mucho más, como dice Polo, mucho más colectivo. Y para volver a la película de Solos, hay algo que estoy entendiendo, Jorge, de lo que tú cuentas. En el fondo fue tu película más industrial, porque tú tuviste una idea, hubo un productor que dijo, Eureka, vamos con esto, y después, como en esa historia de Hollywood, después de que la vendimos, tuvimos que hacer la película, digamos, ¿no? Pues ahí te encontraste con la industria de Hollywood más en su versión más, más clásica y más dura también, ¿no? Sí, fue la ironía del tema, porque si bien una película de zombie, como dice el Polo, es mucho más transgresor en todo sentido, y de hecho, hasta 28 días después, la película que hizo Danny Boyle ocupó cámaras digitales, caseras para hacer la película. O sea, tenía que tener un elemento transgresor, si no, no se podía hacer una película de zombies. Entonces, yo al agarrar la cámara digital también pensé que estaba haciendo un experimento, y finalmente fue la película Ya. más comercial, si bien, claro, no tuvo un público masivo en Chile, sí se vendió por todos lados en Blu-ray, y por suerte no aparecía mi nombre en alguna copia, porque Pero las no hay caras que pensar, eran... Ya, no hay pero que se pensar en vendió. películas en Chile, además. Pues si las películas tienen un lenguaje universal y los mercados son mucho más amplios que Chile, o sea, ¿Y quién tiene no los hay que derechos ahora, Jorge? Sí. pensar que no hace. Los derechos ahora son de Lion Gates. Pero Ah, pero el son próximo año, grandes. sí, no, sí, se va a tomar un... Es que en realidad quien se enamoró de la película fue el director del Hombre Araña, Sam Raimi. Sam Raimi le gustó mucho la película y la tomó con su productora que se llama Ghost House Pictures, que era la empresa asociada a Lion Gates. Y Lion Gates se tomó los derechos y por eso la han explotado, la siguen explotando. De hecho, la pueden, o sea, está disponible en todo el mundo menos en Chile. Ahora Y va a estar tú, disponible ahora está recién. disponible. ¿Y tú te hablaste con Sam Raimi de la película? ¿Pudiste conversar con él? Sí, hablé con él y su socio, y les gustó mucho, y ellos decían que era un smart film. Pero ¿sabes por qué? Como un Smartfield, Porque un una film película inteligente. Yo no lo veía, inteligente. bueno, Y tú pensabas que no, que para nada. o sea, estaba colocando elementos apocalípticos de mi visión, pero la escena que él mal impactó fue una escena donde agarran a los zombies que están encapuchados, todos están encapuchados, y los militares lo agarran y comienzan a disparar jugando con ellos. Y para él, para él eso era Guantánamo. O sea, él dio con una analogía a Ah, Guantánamo. Estamos hablando del año 2007, 2008, cuando estaba todo el tema. Y de hecho no es casualidad, porque la película, a mí finalmente me vino todo el concepto, el imaginario, producto de los conflictos del Medio Oriente, cuando mis sobrinos chiquititos, la película, ojo, está protagonizada por niños versus zombies. O sea, en realidad, niños versus militares, porque los zombies acá son buenos, es una cuestión muy rara que hice. Aquí los humanos son peores que los zombies, excepto un grupo de niños que no se infecta, que son inmunes. Y esos niños son mis sobrinos cuando eran chiquititos que estaban viendo en televisor, estaban viendo los conflictos del Medio Oriente. Yo imaginé, oh, estamos viviendo el apocalipsis y nosotros, o sea, una versión del apocalipsis sin entender un poco cómo mis sobrinos estaban viendo eso. Entonces ahí me surgió la idea. Y un poco también aplicando de dónde vino el origen, porque finalmente el zombie, como tú decías bien, era una especie de monstruo del folclore, ¿no? Del vudú, ¿no? Pero no fue hasta que un joven cineasta universitario que mencionó Polo, que era George Romero, eh, había un conflicto muy grande social a fines de los 60 en Estados Unidos, a nivel mundial obviamente, pero en Estados Unidos sobre todo con el tema racial y con el problema de Vietnam. Entonces él agarró esa analogía de la figura de estos muertos vivientes y vio cómo las personas, sobre todo, se estaban matando. El mismo Estados Unidos se está matando entre sí mismo y decidió hacer una película donde no había ninguna explicación lógica, donde la televisión hablaba de puras cosas que nadie mm, entendía, los noticieros están dando cualquier explicación, y un día para otro la gente comienza
los muertos salen de las tumbas y comienzan a comerse a la gente. Y el protagonista era un negro en ese tiempo, Sí, que sí. era imposible, era algo radical. Él era el héroe de acción. Entonces había todo un concepto social que después él mismo explotó y hizo analogía con los malls, mucho antes de que los malls se volvieran populares, o sea, Sí, como la claro, gente, a el mediados de los 70, consumismo, ¿no? exacto, todo lo que es el consumismo, y finalmente de ahí quedó marcado el zombie siempre como una especie de analogía de los conflictos sociales y masivos, ¿no? Por eso cada vez que hay un evento potente en la sociedad, aparece este monstruo, ¿no? O sea, sobre todo para los gringos, sobre todo, que tienen metido el tema con el Medio Oriente, por eso la guerra Z mundial está metido en los dos aristas, está en Nueva York y está en el Oriente, ¿no? Ahí ocurre bueno, Sí, y termina en Alemania, el laboratorio de Alemania. claro. Eh, Pero es verdad, hay algo súper súper importante ahí, claro. En la película de La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero, 1968, los muertos están ahí, los personajes en el cementerio, y vienen los zombies nomás. sí, no hay Aparecen, ninguna. no hay explicación, vienen nomás. Y obligan a los protagonistas a encerrarse en la casa y el líder de acción va a ser este actor negro afroamericano, que es bien subversivo. Eso. Y, Oye, sí, y perdona, ahí la quería hacer película yo tiene una carga social, es verdad. Sí, Pepe. ahí quería hacer yo una acotación como espectador. Ahora que hablaron de esto del personaje afroamericano, negro, ¿ya? Yo hubo un tiempo que decía, como no es un género que me era afín o que yo me hubiera interiorizado más, decía, ¿por qué en las películas de zombies siempre hay unos personajes? Debo haberme remitido a esta película de Romero. Y yo lo que me acordaba era de una suerte de teenagers encerrados en una casa asustados porque venían unos zombies. Entonces yo siempre decía, y el primero que muere o el último que muere es el negro, ¿me entiendes? Entonces, y cáchate, era una cosa intuitiva, no era racista mi comentario ni nada, pero decía, qué curioso desde la ignorancia, desde afuera, ahora que estamos viéndole el análisis y lo que cuenta Jorge de las motivaciones de Romero, de los conflictos sociales, a mí me llama la atención que están estos personajes medio estereotipados, y mal no recuerdo, había como el típico rubio galán que que jugaba fútbol americano, era como el Sí, grupo po. que de alguna manera Hay una chica también la que chica aguanta un guapa, rato más, el sí. afroamericano, era como una serie de estereotipos y a mí me llamaba la atención cómo iban muriendo. Entonces era como una escala jerárquica de quién iba desapareciendo primero. Y el tonto, el galán tonto, rubio, musculoso, después la chica guapa, después desde ahí que me llamó la atención esa estructura, esa forma de personaje, cómo están desarrollados. Ahora, una pregunta que yo hago. A propósito de lo que habló el Polo, de que esto nació como una especie de tema medio contracultural, etcétera, pero de repente se puso mainstream, de alguna forma, ¿no? Lo tomó Sí, una industria y lo sí, instaló. claro, claro. Yo les estoy escuchando a ustedes que son los expertos y conocedores. Entonces mi pregunta es, ¿se perdió algo de esa esencia? Estoy hablando en serio, de esas primeras películas de Romero, con todo ese Por discurso que supuesto ustedes le que ven sí. detrás a un Walking Dead como serie más elaborada, A sofisticada. ver, Polo, a ver. No puedo hablar por la serie, no puedo hablar por Walking Dead porque, a ver, creo que nadie quiere ser un zombie, es muy poco atractivo. Creo que ser un weón que camina, weón, sin destino, weón, no tiene glamour, ¿cachai? Pero Es feo ser zombie, po. espantoso, espantoso, es como la peor resurrección de todas, yo creo. Pero, ¿han visto Zombieland o Zombieland 2? Que son ¿No? películas que me parece, sí, Zombieland es una peliculaza, o sea, parte con la canción de Metallica, sí, sí, increíble. No, Zombieland es una película que tienen que ver, de todas Ya maneras, la vamos a buscar. ahora, o sea, además, Emma Stone, ¿no? No, Muy sí, sí, cachado. sé, sí, sí lo ubico, pero no lo he visto. Y la 2 la están dando en el cable, o sea,
Es divertida más Zombieland. Agarra todas las referencias, todo lo que estamos conversando lo agarra una juguera y es una comedia, ¿cachai? Una comedia terrorífica, obviamente. Claro, lógico. De Sam Raimi en sus inicios, pero con más plata. Y qué es lo que perdió, crees tú, el cine de zombie? Bueno, porque tenía que ver con cuando esa última película, no, no sé si la última película, esa película que contaba Jorge, que contabas tú, René, que pasa en Nueva York, que pasa ahí en Medio Oriente. Sí. La guerra Z mundial. A mí me pareció ya cuando subían como así como unas pirámides humanas. Claro, Cuando es hay espectáculo, es espectáculo. si el problema es que cuando el efecto, cuando repites mucho el efecto, ese efecto deja de ser efecto, porque se convierte en algo rutinario y cotidiano. Eh, el zombie te tiene que aterrorizar, no admirar esa escalera humana como si fuese como hormigas. Que trató de hacer eso, pero no. Lo que pasa es que es un poco lo que estábamos hablando antes, o sea, el zombie de una figura más disruptiva de los años de Romero, qué sé yo, de otras películas de los años 70, qué sé yo, De Wes probablemente. Craven, Sí, Wes po. Craven, que yo no me acuerdo el nombre que tenía en los videoclubes, pero la de Wes Craven que va Bill Pullman a Haití, si no me Sí, equivoco. Arcoíris. y la serpiente y el arco iris, ¿no? Así se Sí. llamó acá. The Serpent and the Rainbow, así se llama Sí, la película. yo la vi en VHS y quedé bien epaté en su momento. Además que yo era un adolescente, así que tenía unas escenas de sexo, era todo Sobre todo la escena de sexo. de ¿Verdad? Sí, sí. sexo. ¿Verdad? Lo que pasa Somos es que después el monstruo zombie ha perdido varias características de ese tipo, más del género, digamos, para transformarse en una metáfora del alienado hombre contemporáneo, nomás, lo que yo estaba un poco explicando antes. O sea, todos somos zombies, eso es lo que dice en la película, ¿no? Y hay un par de temas ahí que quiero tocar, porque primero está la sociedad sin Dios, lógicamente, porque la resurrección no puede ser peor, digamos. O sea, te muere, que supone que da descanso a tu alma y a tu espíritu, en fin. Y aquí duras 2 minutos muerto y vuelves como un monstruo que lo único que quiere es comer carne humana, un monstruo caníbal. Yo espero estar muerto, no tener que Claro, hacer lógico, o sea, por favor, algo déjenme, que sigo, que sea, claro, o sea, claro, estar muerto Comer carne humana, comerla de otra manera, digamos, ¿no? claro, claro, no, Lo básico, perdónenme lo básico de mi comentario, pero no no andar con comiéndome a la carne. no con un mordisco así a la mala, po. Entonces, eh, y claro, habla de una sociedad sin Dios, sin resurrección, sin salvación. Y lo otro es lo que dice Jorge respecto a cómo Hollywood lo tenía visualizado al zombie. Justamente esto lo conecto con algo que hablamos en algún momento de cómo Hollywood y Marvel y Sony en un principio instalaron los superhéroes. ¿A partir de qué diagnóstico en el fondo? Que es el diagnóstico de entramos a un siglo XXI donde no hay Dios, donde no hay dioses, donde no hay referentes trascendentes, religiosos, como queramos llamarlo, suprahumanos, en fin, y nosotros se los vamos a dar, que es el proyecto superhéroe. Y recordábamos, Polo, ¿te acuerdas de esas conversaciones en Hollywood con los productores de Sony y Marvel? Que en el año 2002, cuando se estrenó El Hombre Araña, la primera, la de Tobey Maguire con Kiss Down, Will sí. Vincent Dunn, Willem Dafoe. Las tres primeras que en verdad fueron para mí, que yo soy un fanático del Hombre Araña, puta, para mí, alá, o sea, Claro, que eran más cómic en un sentido más, sin duda. y el sentido cinematográfico, Sí, San sí. sí. Raimi. Bueno, San Raimi. Sam Sam Raimi, Raimi, el Sam amigo de Raimi. Jorge, Sam Raimi. Oye, Jorge's Friend. Y, pero ahí el diagnóstico era El similar. amigo de Jorge. Sí, era esta sociedad del siglo XXI que no tiene Dios, que no tiene dioses. Nosotros vamos a hacer una mezcla aquí entre los superhéroes y la Grecia antigua, la Grecia mitológica, y le vamos a hacer aquí un match.
que va a permitir que las películas de superhéroes estén vendiendo entradas en todo el mundo con mucho éxito en 20 años más. Eso es lo que prevé, lo que instalaba Hollywood en el año 2002. Y con los zombies es parecido, porque me hace pensar que es la misma situación, Jorge, la que tú viviste. Porque tú haces intuitivamente esta película de zombies, acá en Chile, llegas a Hollywood, y en Hollywood también ahí sintonizas con la tendencia que ya venía, que era de que en este mundo desamparado de Dios, post-nietzscheano, como diría Polo, post-nietzscheano, eh, No y la hablemos de muerte, la muerte, primero hay una esclavitud alienada en la que estamos metidos, y luego la muerte es una cuestión que ya no da paz porque no hay otro mundo. Los zombies están diciendo no hay salvación, no hay otro mundo, el alma no se va para ningún lado, no De hecho, viene nadie a llevarte a ninguna parte, digamos, o sea, te quedas ahí y vuelves si eres un caníbal de lo peor que te tienen que tirar un bazucazo de este volado y De hecho, matarte, ¿no? de hecho los taglines, la frase promocional de las películas de George Romero era: cuando ya en el infierno ya no caben más humanos, el infierno los devuelve. Es como decir que ya el infierno está copado, así ya no caben personas en el infierno, por lo cual todos tienen que vivir en la tierra. Y de hecho, George Romero estuvo vigente hasta su último año de vida, o sea, hasta el año 2000, no sé, Sí, hace poco, murió hace poco 3 años. murió, sí, y Sí. lo vamos a siguió, buscar aquí, lo vamos a buscar. y siguió haciendo la saga, siguió haciendo sus sagas de terror, pero paralelo a Hollywood. Hollywood le ofreció dirigir en los mismos remakes de sus propias películas, y de hecho le ofrecieron películas gigantes de zombies, pero las rechazó todas. Él prefirió continuar su última película, a pesar de ser pequeña y trabajaron actores bien reconocidos, ¿eh? Porque trabajaron prácticamente gratis con él. eh, Hizo unas películas que adelantaban lo que venía ahora. O sea, era un visionario, o sea, tenía una visión Totalmente. muy pesimista de la realidad y muy crítico de la sociedad americana. Él era muy, muy Muy crítico. antiamericano. Lógico. Murió en julio de 2017. Murió hace Ah, poco. Se murió certero, poco. Polo, hace 3 años. Hace Y 3 años. claro, Y de entonces, hecho, lo que es interesante, lo que es llamativo, un poco para cerrar la idea que estaba exponiendo, es que Hollywood piensa la industria y sus productos cinematográficos, en este caso, desde una perspectiva de la cultura de la sociedad súper analizada a fondo. Imagínate que ese momento en que dicen tenemos que hacer películas de zombies porque estamos en un tiempo del siglo XXI donde no hay Dios, donde no hay resurrección. Imagínate esa reunión. Estamos hablando de hacer películas para vender popcorn, digamos, ¿cachai? ¿No? O sea, entonces, Pero esa, siempre no están ese, modelando, pero eh, René, a ver, siempre no están modelando. ¿Para qué vamos a empezar de nuevo? no, no, sí, yo sí, Están sí, pero modelando, no, siempre pero es no, propaganda, siempre son sí, estilos de vida, lo que voy, siempre pero voy a otra cosa, voy a cómo se generan las ideas de las grandes tendencias, que en el fondo tienen que ver con pensamientos filosóficos, con análisis que van muchísimo más allá del mercado. ¿Te fijas? O sea, no es Ya, difícil. ahí sobre ese punto te tiro un tema. A ver, ¿Cómo se podría instalar entonces, por ejemplo, en esas reuniones, si las hubo o si esto es una gestión absolutamente independiente, algo que sonó fuerte el año pasado, que es el Joker, ya, que gatilló una serie de situaciones que de alguna manera uno las veía como yo salí del cine y poco menos que si te ibas a la Plaza de la Dignidad, era Joker. faltaba ver que se parara Ah, hubo unos gallos Arthur vestidos de Fleck Joker. arriba de una huevada y empezar a bailar y me tomo de eso que tú estás diciendo, de que de alguna manera todo eso está dirigido, entre comillas, o viendo lo que se viene, ¿cachai? No Claro, o sé si más que, ahí, o más que dirigido Pepe, hay un análisis de fondo pero, que tiene que ver con las tendencias y con el Zeitgeist, ¿no es cierto? ¿eh? Con, con las tendencias profundas que recorre la sociedad ideológica o filosófica,
que no tienen que, quiero decir, que no tienen que ver con el cine, que no tienen que ver con la Con lo industria, sino que, fílmico. claro, no tienen que ver con lo práctico del cine, sino que son películas que nacen de una reflexión mucho más profunda y más abstracta. Pero tiene que ver con un modelamiento social, por ejemplo, la saga de Twilight, hablando de vampiros. Ya, sí. Tiene con toda la teoría conservadora de mantener la virginidad, la castidad, ¿cachai? Y llegar hasta el matrimonio. Y de eso se trata la película. En vez de que el típico mito del vampiro que muerde el cuello para romper, ¿cachai? Para manchar, para subyugar, para todo el erotismo que conlleva el vampirismo. Aquí al contrario, la gran prueba de amor es que no la muerda, ¿me entendí? Y que tiene que ver con toda una teoría conservadora y que la ha propugnado la industria. O sea, sí, sí. Por eso está el tema. De acuerdo, pero esa teoría, llamémosle conservadora, puede que sí, puede que no, no sé. Esa teoría nace de una evaluación. ¿Te fijas? Ah, por supuesto. Los tipos antes de filmar la película hacen una lectura profunda de la realidad. Y no Es lo solo que de hizo la, Jorge no Consuelos. solo, pero no solo de la realidad, de lo imaginario, ¿cachai? Porque para llegar a decir los superhéroes van a ser los dioses del siglo XXI, o los zombies, ¿no es cierto?, que van a poblar las películas, van a ser el monstruo del siglo XXI a partir de este mundo sin Dios y donde no tenemos ninguna idea de trascendencia después de la muerte. Hay que hacer una reflexión, a eso voy, que van bastante más allá, o lo mismo, la prueba de amor y la virginidad, como son vistas por la juventud del tiempo de Crepúsculo, ¿no es cierto? Eh, Esa reflexión la industria la hace a nivel más profundo, eso es lo que te digo. No es difícil imaginar que, te estoy inventando, que hay un antropólogo, un filósofo en la reunión, en todas las conversaciones. Y un millonario Cuando, que está viendo la plata, Y un ¿eh? millonario, Así claro. que Yo, esto se yo, hace yo, mito. yo por si un acaso saqué mi tólogo, rosario, ¿ah? Yo por si acaso saqué mi rosario y Yo que- estoy tocando las cuentas, así, ¿verdad? los claro, cientólogos y detrás después de esto. después de esta conversación nos dormimos bien. Claro, Oye, porque yo tengo una pregunta para digo, Jorge, que es diga, una pregunta como académica, pero también de curiosidad, a propósito de lo que él hablaba de cómo fue la génesis de Solo, que partió como un demo, como dijiste tú, Jorge, corrígeme si no es así, de 20 minutos, que era como un medio, que de ahí se enamora o se cae seducido este personaje y te dice, vamos por la película. Esta es la pregunta, ¿existía un guión de largo o No, tuviste que crearlo sobre la marcha? no, no existía. De hecho, el guión eran menos de 20 páginas. Era un Era una argumento. idea, era como una idea fílmica, digamos, que Claro, era una tenías idea que fílmica. desarrollaste para eso, que era como una especie de teaser largo, por definirlo Claro. así en lenguaje académico, ¿no? De Existe, que hecho, cuando uno le dice a los alumnos, ¿esto qué es? No, esto es un corto. No, no es un corto. Como una escena de una película que pretende ser larga. Les cuesta eso, entender la especificidad del tema, qué es un cortometraje, qué es un largo, sí, etcétera, qué Pepe, es un teaser, ¿me pero, entiendes? Pero esa pero, curiosidad tenía yo, porque Jorge ahí sacó hábilmente, dijo, ok, que está en la historia del cine. ¿Cuántas anécdotas en la biografía de cineasta hay de decir, tiene una idea como lo que me contó Gaspar Noé a mí, que no sé si él se la inventó ese mito o qué, pero igual es atractivo, que en una conversación que tuve con él cuando vino aquí al cineasta Alameda y mostró su película, a mí me tocó ser como el anfitrión, el chaperón, no sé. Y en el camino yo le pregunto, yendo a El tener un secuaz, almuerzo el a secuaz. la casa de Madame Rosser Ford, queremos la foto tuya y Gaspar Noé, ¿eh? eh, Queremos la lo foto. Sí. llevaba yo a un almuerzo que yo había invitado a Armado Rosser en su casa, y le pregunto sobre el guión de Irreversible. Y me dice, no, pues me pregunta el productor, me dice, verano, ¿hay algún proyecto? ¿Tienes algo nuevo? Y yo la verdad no tenía nada claro y escribí 2 páginas
con esta idea de la película en reversa, entre comillas. Y eso fue lo que presenté y de ahí, por eso hago este link con lo de Jorge, ¿me entiendes? Son esos momentos en que tú decís, ok, no voy a decir, no, no tengo nada. No, o sea, A ver, ahí, hay, y cuando estáis conectados y tenéis los talentos, la cosa fluye nomás. a Pero ver, me pareció Jorge, un buen tema. Sí, o sea, para mí fue una sorpresa y le he tomado bastante cariño a la película, porque en un momento estaba bien avergonzado, porque sentía que, como les decía, era un demo alargado, ¿no? Me gusta esa honestidad de Jorge, me gusta. muy buena, muy buena. Son Sí. Eso a mí Porque me, son el backstage que la gente cree que uno no se enfrenta a ese claro. tipo de cosas, ¿me o sea, entendí? había Pero que están llegar. las habilidades y los Yo, talentos de que eso después no se percibe para los otros, sí. ¿entiendes? Entonces, por eso tengo la inquietud después, el próximo año, de tomarla y hacer una versión ¿Quiere como, hacer un, como quiere hacer un remake? claro. Y lo otro, claro, yo siento que como remake puede funcionar mucho. O sea, bueno, no sé qué va a pasar ahora porque ahora la industria, como gracias a la casa, estoy volviendo a pololear de nuevo con Hollywood y veo que la tendencia en Hollywood es otra cosa, ya no son los zombies. Ya No, están pues. hablando de otras cosas, están hablando de Lovecraft, Cthulhu, porque es lo que, no sé, como parece que los géneros tienen el género tiene como unas vueltas, así como en un momento son los vampiros, en un momento son los zombies, y ahora No, están los... tiene que ver con lo que estamos hablando. O sea, la industria lee la realidad y hace una proyección. Entonces dice, por algo la serie de Lovecraft, no sé si la han visto, yo no ahora voy a ver, No, ahora voy a no. ver Yo el primer capítulo que lo tengo por ahí. Por algo la serie la lanzan con tanta fuerza, sí, porque han hecho una lectura que dicen, Sí, vamos por este mundo del inframundo y estas visiones demoníacas, por aquí va la cosa. hay ¿Ok? que, hay Es que, entretenido cómo funciona, perdónenme, pero a mí me entusiasma muchísimo cómo funciona la industria, porque llega a generar un producto a partir de tendencias y llamémoslo, y circulación de energías que son plenamente culturales. sí, Están sí, haciendo una lectura de la sociedad a nivel cultural permanentemente en la industria, viendo sí, cómo sí, evoluciona y para dónde puede ir, ¿no? Sí, te René. lo compro, te lo compro. Sí, no. Yo creo que sí, no, porque suerte sí. Lo que dice Jorge sobre Lovecraft y yo le digo Chitulum, ¿cachai? Sí, Chitulum. Eh, suerte Alberto Breccia o Brecha, como que se le quiera decir, el dibujante argentino, en verdad uruguayo. Eso puta, lo dibujó en los 70 y tanto. O sea, estamos hablando de uno de los más grandes dibujantes argentinos, un buen revolucionario dentro del dibujo. Hizo este tema fines de los 60, principios de los 70. Entonces, rescata el arte pop, la cultura pop, los gringos, pero siempre como, no sé, la gran década de los superhéroes son los 70, 60, 70. Y los gringos lo ponen en el cine en el 2000, ¿me entendí? por supuesto. Hay un desfase como, ya, esta wea realmente es mainstream y podemos tirarla a la pelea, Porque la ¿cachai? sociedad está en un momento, es la lectura, en que va a comprar este discurso, en que este discurso le va a hacer clic a la sociedad. Y eso es medio inconsciente. ¿Te fijáis? Hay un poder ahí de la industria que es genial y que vamos a seguir analizando en los próximos podcasts, ¿ah? Porque, porque creo que, o sea, para mí es uno de los aspectos más interesantes más atractivos también de cómo se determinan las tendencias de los géneros, esto que Jorge llama el ciclo, en realidad pero, quizás parece estar determinado por cosas menos cinematográficas y más culturales y más de visión pero del también producto. es muy brutal para los artistas que están ahí, ¿eh? O sea, sobre todo los que van un poquito más adelante, conociendo a otros colegas o viendo la biografía de otros directores,
que están un poquito desfasados en sus visiones y no lo han pasado, no lo pasaron nada bien ahí. Ciertamente. Nos queda un minuto, así que los invito a que nos juntemos de nuevo todas las semanas, porque nuestro público está interesado en tener más conversaciones y escuchar más reflexiones sobre el cine, Polo, Jorge y Pepe. Bueno, Chao chao. Jorge, chao Polo, Chao, chao Jorge. René. Chao Nos con vemos ustedes. el otro viernes. Nos vemos el otro Estén viernes, bien. 11 de septiembre. Ya, ahí nos vemos. ¿Ah? Saludos, que Ahí. estén bien. Wow, qué fecha. Chao. Ya, Ya, chao. nos vemos, chao.